Ayer el cine perdió algo que no se fabrica en serie: presencia, verdad y una forma de actuar que no necesitaba gritar para imponerse. Robert Duvall se despidió a los 95 años, dejando detrás mucho más que personajes inolvidables. Dejó una escuela silenciosa de intensidad, disciplina y profundidad. Fue el estratega imperturbable en The Godfather, el militar inquietante en Apocalypse Now y el hombre roto que buscaba redención en Tender Mercies. Pero detrás de cada papel había una convicción casi obsesiva por la autenticidad. Hoy, no solo recordamos al actor, recordamos al artesano que convirtió el silencio en poder y la contención en grandeza. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre su carrera y su decisión más inesperada te va a impactar profundamente. Si valoras el cine de verdad, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu voz también forma parte de esta comunidad que honra a los gigantes del arte. Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, en una familia vinculada a la Marina de los Estados Unidos. Creció en un ambiente de disciplina y reglas claras, algo que más tarde influiría en su forma de trabajar. Desde joven entendió el valor del esfuerzo constante. Después de cumplir servicio militar, decidió que su camino no estaría en el uniforme, sino en los escenarios. Se mudó a Nueva York para estudiar actuación en el Neighborhood Playhouse, donde fue alumno de Sanford Meisner, uno de los maestros más respetados del método interpretativo en Estados Unidos. Allí aprendió una idea simple, pero poderosa. Actuar no es exagerar emociones, es vivirlas de forma honesta frente a la cámara. Esa enseñanza marcó toda su carrera. En los años 60 empezó a trabajar en televisión y teatro, construyendo su oficio paso a paso, sin buscar fama rápida. Su primer papel importante en el cine llegó con la película To Kill a Mockingbird en 1962. Interpretó a Boo Radley, un personaje con muy pocas líneas, pero con una presencia que nadie olvidó. Fue una prueba clara de algo que lo acompañaría siempre. Duvall no necesitaba hablar mucho para transmitir profundidad. Mientras otros actores llamaban la atención con gestos grandes o discursos intensos, él elegía el silencio. Y ese silencio tenía fuerza. Con el paso del tiempo, directores importantes comenzaron a notar esa cualidad especial. No era un actor que brillara por escándalos o apariciones públicas, sino por la verdad que llevaba a cada personaje. Su forma de trabajar era sencilla y directa. Estudiar el guión, entender la mente del personaje y respetar la historia. Esa combinación le permitió adaptarse a distintos géneros sin perder autenticidad. Poco a poco, su nombre empezó a asociarse con interpretaciones sólidas y confiables. Sin hacer ruido, estaba construyendo algo duradero. Y justo cuando parecía que seguía siendo un actor de reparto prometedor, llegó el proyecto que cambiaría su destino y lo colocaría en el centro de una de las películas más influyentes del cine moderno. En 1972, llegó el momento que transformó la carrera de Robert Duvall para siempre. Fue elegido para interpretar a Tom Hagen en The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola. La película, basada en la novela de Mario Puzo, no solo se convirtió en un éxito mundial, sino en una de las obras más influyentes de la historia del cine. Dentro de esa historia llena de tensión, traiciones y decisiones difíciles, el personaje de Duvall ocupaba un lugar clave. Tom Hagen no era el jefe de la familia Corleone, tampoco el más violento, pero era el consejero principal, el hombre que analizaba cada movimiento antes de actuar. Su papel consistía en pensar con frialdad cuando otros reaccionaban con emoción. Esa calma fue lo que hizo que el personaje destacara.
Duvall entendió que el poder no siempre necesita gritos ni amenazas visibles. A veces el verdadero control está en la capacidad de escuchar, evaluar y hablar en el momento exacto. Su interpretación fue tan precisa que el público comenzó a notar cómo cada escena en la que aparecía tenía un equilibrio distinto. No buscaba robar protagonismo, sino fortalecer la historia desde dentro. Esa actuación le dio su primera nominación al premio Oscar como mejor actor de reparto. 2 años después, regresó como Tom Hagen en The Godfather Part 2, consolidando aún más la complejidad del personaje. En esta segunda parte, el conflicto interno era más evidente. Hagen debía adaptarse a un nuevo liderazgo dentro de la familia, mostrando lealtad pero también inteligencia estratégica. Duvall logró transmitir esa tensión sin exageraciones, con pequeños gestos y miradas que decían más que largos discursos. Fue una lección de actuación contenida. Mientras muchos actores buscaban escenas explosivas, él construía autoridad desde la serenidad. Con estas películas dejó claro que podía sostener historias grandes sin perder autenticidad, y aunque el mundo ya lo reconocía como parte esencial de una saga legendaria, todavía faltaba demostrar que su talento podía ir más allá del drama criminal y explorar territorios mucho más extremos. Después de consolidarse como el consejero sereno en la saga de los Corleone, Robert Duvall asumió un desafío completamente distinto. En 1979 participó en Apocalypse Now, nuevamente bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Esta vez no interpretaría a un hombre calmado que resolvía conflictos con palabras medidas, sino a un oficial del ejército estadounidense en plena guerra de Vietnam. El teniente coronel Bill Kilgore se convirtió rápidamente en uno de los personajes más recordados de la película. No era el protagonista, pero cada aparición suya dejaba una impresión fuerte. Kilgore era seguro de sí mismo, carismático y al mismo tiempo inquietante. Lideraba ataques militares con una mezcla extraña de entusiasmo y frialdad. La famosa escena del ataque en helicópteros, acompañada por música clásica, mostró una imagen poderosa del contraste entre espectáculo y violencia. Duvall entendió que el personaje no debía ser caricatura. Lo interpretó como un hombre convencido de sus propias decisiones, sin mostrar culpa ni duda visible. Esa seguridad era precisamente lo que lo hacía perturbador. Su actuación le valió una nominación al premio Oscar como mejor actor de reparto. Más allá de premios, dejó una huella cultural que sigue presente décadas después. La frase sobre el olor del napalm al amanecer se convirtió en una de las más citadas del cine moderno, no por exageración, sino por la naturalidad con la que fue dicha. Duvall logró algo complejo: mostrar el lado humano de un militar en guerra sin justificar sus acciones. Permitió que el espectador observara, reflexionara y sacara sus propias conclusiones. Esta interpretación confirmó que su talento no dependía de un solo tipo de personaje. Podía pasar del estratega legal al comandante impulsivo sin perder credibilidad. Y cuando parecía que ya había demostrado todo lo necesario en papeles intensos y memorables, su carrera tomaría un giro más íntimo, donde la vulnerabilidad reemplazaría el uniforme y el silencio tendría un significado aún más profundo. Después de papeles intensos y memorables en grandes producciones, Robert Duvall dio un paso hacia un terreno más íntimo y personal. En 1983 protagonizó Tender Mercies, una película sencilla en apariencia, pero profundamente humana en su contenido. Aquí no había mafias ni helicópteros de guerra, había un hombre común enfrentando sus propios errores. Duvall interpretó a Max Sledge, un cantante de música country que lucha contra el alcoholismo mientras intenta reconstruir su vida. La historia se desarrolla en un entorno rural de Texas, lejos del glamour de Hollywood. Esa sencillez fue parte clave del impacto. No era un personaje espectacular, era un hombre cansado, arrepentido y lleno de dudas. Para prepararse, Duvall trabajó en su acento, practicó canciones y buscó entender la mentalidad de alguien que ha tocado fondo.
Su actuación fue contenida, honesta y muy cercana. No necesitó grandes discursos para mostrar dolor. Bastaban miradas, pausas y pequeños gestos. La crítica reconoció rápidamente la profundidad de su trabajo. En 1984 ganó el premio Oscar como mejor actor. Fue la confirmación oficial de algo que muchos ya sabían. Su talento no dependía del tamaño del papel, sino de la verdad que aportaba a cada historia. Este premio no fue un reconocimiento a una sola actuación, sino a años de disciplina y coherencia profesional. A diferencia de otros actores que buscan roles diseñados para premios, Duvall eligió un personaje humilde y complejo. Ese riesgo fue recompensado. La victoria también mostró que el público conectaba con historias reales y cercanas. Max Sledge no era un héroe perfecto, era alguien que cometía errores y trataba de mejorar. Esa humanidad fue el centro de la película. Sin embargo, el Oscar no cambió su forma de trabajar. No buscó proyectos más comerciales ni dejó de asumir riesgos. Al contrario, parecía motivado a explorar nuevas historias con mayor libertad creativa. Y esa libertad lo llevaría pronto a tomar decisiones aún más personales, donde no solo actuaría, sino que también asumiría el control total del proyecto. Después de ganar el Oscar y consolidarse como uno de los actores más respetados de su generación, Robert Duvall pudo haber seguido un camino cómodo. Tenía prestigio, reconocimiento y libertad para elegir grandes producciones. Sin embargo, decidió arriesgar. En 1997, escribió, dirigió y protagonizó The Apostle, un proyecto profundamente personal que muchos estudios consideraban difícil de vender. La historia gira en torno a un predicador pentecostal que, tras cometer un crimen impulsivo, huye y comienza de nuevo en otra comunidad. No era una trama sencilla ni diseñada para el éxito comercial inmediato. Tocaba temas delicados como la fe, la culpa, la redención y la fragilidad humana. Duvall creyó tanto en el proyecto que financió gran parte de la película con su propio dinero. Esa decisión mostró algo esencial sobre su carácter. No actuaba solo por carrera, sino por convicción. Para preparar el papel, investigó de cerca el mundo religioso del sur de Estados Unidos. Asistió a reuniones y escuchó testimonios reales. Quería retratar al personaje con respeto y verdad, sin burlas ni exageraciones. El resultado fue una actuación intensa y auténtica que le valió otra nominación al Oscar. Más allá de premios, la película confirmó que su creatividad no se limitaba a interpretar guiones ajenos. También podía construir historias desde cero, guiarlas y sostenerlas con coherencia. Este paso reveló un artista completo, dispuesto a exponerse emocionalmente y asumir riesgos financieros por contar algo en lo que creía. En un momento en que muchos actores prefieren proyectos seguros, Duvall eligió el camino incierto. Y esa elección fortaleció su reputación como alguien comprometido con el contenido antes que con la fama. La experiencia también mostró que, incluso después de décadas en la industria, seguía buscando nuevos desafíos. No estaba interesado en repetir fórmulas, sino en explorar dimensiones distintas del ser humano. Ese impulso por la autenticidad lo acompañaría en los años siguientes, cuando continuaría trabajando con la misma disciplina que lo había definido desde el inicio. Con el paso de los años, mientras la industria del cine cambiaba y el espectáculo ganaba más espacio que el contenido, Robert Duvall mantuvo una línea clara en su manera de trabajar. Nunca fue conocido por escándalos, declaraciones polémicas o estrategias de autopromoción. Su nombre aparecía en los créditos, no en titulares sensacionalistas. Para él, actuar era un oficio que debía ejercerse con respeto y disciplina. Quienes trabajaron a su lado coinciden en algo simple. Llegaba preparado, conocía el guión a profundidad y escuchaba a los demás actores. No buscaba imponer su presencia, sino construir escenas coherentes. Esa actitud marcó una diferencia en un medio donde el ego muchas veces domina el ambiente. Duvall entendía que el cine es un trabajo en equipo.
Desde sus primeros años en teatro, aprendió a valorar la puntualidad, la concentración y la honestidad frente a la cámara. No improvisaba para llamar la atención, sino cuando la historia lo necesitaba. Incluso después de ganar premios importantes, seguía aceptando papeles secundarios si el proyecto tenía calidad. Participó en producciones diversas durante las décadas de 1990 y 2000, demostrando que su compromiso no dependía del tamaño del papel, sino de la fuerza del guión. Esta coherencia profesional lo convirtió en una figura confiable para directores y productores. Sabían que podían contar con él para dar profundidad a cualquier historia. Además, defendía la idea de que el actor debe desaparecer dentro del personaje. No se trataba de que el público viera a la celebridad, sino al ser humano ficticio que cobra vida en pantalla. Esa visión explica por qué muchas personas recuerdan a sus personajes antes que su imagen pública. Su ética no era rígida ni distante, era constante. Trabajó durante más de 70 años sin perder ese equilibrio entre talento y humildad. Y mientras nuevas generaciones de actores surgían con estilos diferentes, él seguía demostrando que la base del arte sigue siendo la misma: reparación, respeto y verdad. Esa forma de entender la profesión sería clave para comprender el legado que dejó y la influencia que continúa inspirando a quienes buscan profundidad en la actuación. Hablar del legado de Robert Duvall no es solo hablar de premios o de títulos famosos, es hablar de permanencia. A lo largo de más de 7 décadas de trabajo, construyó una filmografía que sigue siendo referencia para estudiantes de cine, actores jóvenes y amantes del séptimo arte. Sus personajes no quedaron atrapados en una época específica. Continúan vigentes porque fueron creados desde la verdad. Tom Hagen en The Godfather sigue siendo ejemplo de inteligencia silenciosa. El coronel Kilgore en Apocalypse Now aún representa la contradicción humana en tiempos de guerra. Y Max Sledge en Tender Mercies permanece como símbolo de redención posible. Cada uno pertenece a contextos distintos, pero todos comparten algo en común: profundidad emocional. Duvall nunca interpretó personajes planos. Incluso cuando el personaje parecía secundario, encontraba matices que lo hacían real. Ese compromiso constante con la complejidad humana es lo que mantiene viva su obra. No dependía de efectos especiales ni de grandes discursos. Dependía de la mirada, del ritmo al hablar, de la pausa exacta antes de una respuesta. Su legado también se mide en influencia. Muchos actores han mencionado su capacidad para transmitir intensidad sin exageración. Observándolo se aprende que el control puede ser más poderoso que el exceso. Además, su carrera demostró que es posible mantenerse relevante sin perder coherencia. Trabajó con directores importantes, participó en películas históricas y aún así conservó una identidad clara. Esa coherencia inspira respeto incluso fuera del cine. Cuando falleció, las reacciones del público y de la industria coincidieron en un punto: se fue un profesional íntegro. Pero su trabajo permanece disponible para nuevas generaciones que descubren sus películas por primera vez. Esa es la verdadera prueba de un legado duradero. No depende de la moda ni del momento, se sostiene por la calidad constante. Y mientras el cine continúa transformándose con nuevas tecnologías y estilos narrativos, las actuaciones de Duvall siguen recordando que la esencia siempre será la misma: contar historias humanas con honestidad. Y esa honestidad abre la puerta a una reflexión más amplia sobre el tipo de artistas que el futuro necesitará. Cuando una figura como Robert Duvall se despide, no solo se cierra una carrera, se abre una reflexión. Su trayectoria dejó algo más profundo que premios y escenas memorables. Dejó una forma de trabajar basada en la paciencia, la preparación y el respeto por la historia que se cuenta. En una industria que cambia rápido y donde la atención dura pocos segundos, su estilo parecía ir en dirección contraria. Apostaba por el detalle, por la construcción lenta del personaje, por la coherencia entre lo que se dice y lo que se siente. Esa coherencia es cada vez más difícil de encontrar. Por eso su ausencia provoca una pregunta que incomoda.
siguen existiendo actores dispuestos a desaparecer dentro de un papel sin preocuparse por la imagen pública. ¿Hay espacio hoy para la contención? Para el silencio que transmite más que un discurso largo. Duvall demostró que el impacto no depende del volumen, sino de la verdad. Sus personajes no buscaban aplauso inmediato, buscaban autenticidad. Y esa autenticidad es la razón por la que su trabajo continúa siendo estudiado y admirado. No fue perfecto, no fue escandaloso, no fue extravagante, fue constante. Y en esa constancia construyó algo que no se desgasta con el tiempo. El cine seguirá avanzando, surgirán nuevas estrellas y nuevas formas de contar historias, pero la base que él defendió permanece. El arte requiere compromiso real. Esa es la herencia que deja abierta para las próximas generaciones. Si esta historia te ayudó a comprender mejor el impacto de Robert Duvall en el cine, deja tu like y suscríbete al canal para seguir explorando las trayectorias de grandes figuras que marcaron la historia. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu participación mantiene viva esta conversación sobre el verdadero valor del arte y nos permite seguir construyendo juntos nuevas historias.